Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. José Moreno, servidor del Señor y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia en Esmirna. Un mensaje por demás interesante, corto pero poderoso. Y bueno, comenzaremos obviamente con esto. En una ocasión estaban dos personas loquitas, obviamente ahí en el manicomio, y iban por los pasillos, eran unos loquitos tranquilos. Y cuando estaban allí en una sala donde había obras de arte presentadas, uno de ellos vio un cuadro como este y le dice a su compañero: oye, este barco es de velas. Y le contesta el compañero: no, es de mentilas. A veces es muy importante ser muy claro en nuestras expresiones, pero no solamente las que decimos, sino es muy importante ser congruente con lo que también pensamos, con nuestras convicciones, y de eso estaremos hablando hoy, el día de hoy, con el mensaje de Esmirna. Es una casualidad, no creo, pero que el día de hoy que estoy grabando este mensaje para la iglesia de Esmirna es el 9 de Av, y todos sabemos que el 9 de Av, Av es el quinto mes en el calendario hebreo, y el día 9 es un día sumamente importante. Te estaré comentando un poco más acerca de él, pero también te invito a que tú observes lo que sucede ahí en el Kotel, es decir, en el Muro de los Lamentos, un día como hoy. Te voy a invitar a que en esta semana tú leas la porción llamada Bet Hanan, que abarca de Deuteronomio capítulo 3, versículo 23, a Deuteronomio capítulo 7, versículo 11. Una porción hermosa, una porción que tiene muchas cosas para aprender, para instruirnos respecto de la Torá y del libro más citado por Jesucristo en el llamado Nuevo Testamento. Pero vamos al mensaje de Esmirna, la clase de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Un mensaje a esta iglesia. Como te vine relatando en las clases anteriores, el mensaje a las 7 iglesias se puede entender de varias maneras. Tradicionalmente, ya por más de un siglo, se ha entendido como un momento en la historia de la iglesia global en general. ¿Sí? Estas 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, no son las únicas iglesias que había. Sin embargo, el número 7 representa el interés del Mesías. El número 7 está relacionado con Jesús, ¿sí? Con el Mesías. Entonces, al hablar del mensaje a las 7 iglesias, está hablando el mensaje a la iglesia que pertenece al Mesías, que pertenece al Señor Jesús. ¿Sale? Ahora, una de esas iglesias se situaba en la ciudad de Esmirna. Y como te dije, históricamente se ha concebido como la parte que en la historia abarcó la iglesia en los siglos primeros. Algunos la abarcan del siglo II al siglo III, al siglo IV, otros muy tardíamente desde el siglo I, en fin. Pero el mensaje a esta iglesia obviamente nos llama la atención en primer lugar por la ciudad, Esmirna. Esmirna es una ciudad de la actual Turquía, hoy se llama Izmir. Tú puedes visitarla, es una ciudad totalmente musulmana, no es una ciudad muy turística. Sin embargo, el nombre de esta ciudad es lo que nos llama más la atención. El nombre viene del griego smurna, que significa mirra. Te estoy presentando allí una imagen de lo que es la mirra.
Son esos, ¿qué será? Son como unas pasitas, ¿verdad? Que tú ves allí, pero obviamente no es comestible. La mirra es una resina, que al combinarse, ahí tienes una botellita de aceite, ¿verdad? Al combinarse con el aceite de olivo, ambas forman un perfume delicioso, un perfume exquisito, un perfume muy caro. La mirra es algo que tú puedes comprar en Medio Oriente y la encuentras en abundancia de diferentes calidades, pero todas ellas, de acuerdo a la pureza, resultan ser muy costosas. Este perfume delicioso, que obviamente al prenderle fuego, al encenderle, despide un humo y un aroma, no tanto humo, sino más bien un aroma delicioso, se utiliza en varios momentos importantes de la vida. Uno de ellos obviamente es en ceremonias sagradas, todo lo que tiene que ver con la oración. Bueno, pues ahí es un buen momento para utilizar la mirra, este perfume. Pero también en la escritura nos habla que la mirra se utiliza como un buen perfume, sí, pero para los encuentros amorosos. El libro del Cantar de los Cantares tiene referencias a él. ¿Y qué decir, verdad?, de cuando la reina Esther fue preparada, ¿verdad?, junto con muchas otras mujeres, y lo hacían con mirra. Así que el amor, el encuentro romántico también en Medio Oriente está relacionado con esto de la mirra. Sin embargo, también la muerte. Recordemos que cuando fueron con Jesús, ¿verdad?, ya en su muerte, llevaban mirra, y también en su nacimiento anticipándole que moriría joven. La mirra es un elemento, así pues, que tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con el amor, pero también tiene que ver con la muerte. Yeshua dice de sí mismo que él estuvo muerto, pero que ahora vive. Y esto es muy importante, que Jesús se presente como el Mesías ante esta iglesia, la iglesia de ese lugar de Esmirna, como alguien que estuvo muerto y vivirá. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, el mensaje completo fue un mensaje que envuelve amor, que envuelve la fe, lo sagrado, pero que también envuelve la muerte. Y al decir Jesús y presentarse como el que estuvo muerto pero vive, lo que está dando desde el inicio, desde el saludo a esta iglesia, les está dando un mensaje de fe, de ánimo y de esperanza. Y es imposible que al decir que estuvo muerto y que después vivió, no recordemos un pasaje de la Torá. Sí, recordemos a Abraham, que está citado en Hebreos. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 12, donde dice así respecto de Abraham: por lo cual también de uno, es decir, de Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. No hay duda alguna que para un creyente verdadero en Jesús, no importa si está viviendo un estado de muerte o un estado de casi muerte, no hay duda de que esa persona puede volver a la vida, y no solo eso, sino que puede dar vida en abundancia. Esto se verificó, ¿sí?, en la vida de Abraham, y también y mucho más en la vida de Jesús. En la vida de Abraham, él estaba como ya muerto, ¿verdad? Y él pudo engendrar a su hijo Isaac. Y también Isaac estaba por morir, y aún así él también encontró vida. Pero el mensaje de que estuvo muerto y vivirá también significa redención. ¿Quién fue redimido en el caso de Abraham? En el caso de Abraham fue redimido, fue rescatado Isaac de ser sacrificado. Y en el caso de Jesús, la redención opera para las ovejas perdidas, para los hijos del Señor, para el pueblo de Dios. La redención con Jesús sigue sucediendo el día de hoy. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 50, verso 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Las ovejas perdidas, fíjate, el pueblo del Señor. Y había gente que estaba dedicada a cuidarlas, sin embargo, esto no sucedió. Por eso, ahí ahora vemos en Mateo 15, 24, dice él, es decir, Jesús respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el que estuvo muerto y vivirá, con un mensaje de ánimo, de redención, de salvación, pero no solamente para la iglesia histórica de hace siglos, allá en la lejana Turquía, a 11,000 kilómetros, al menos de aquí de donde yo me encuentro. No, sino le habla a todos aquellos que viven una fe y que están en esa situación, una situación que están como casi muertos y aún así se siguen esforzando por tener un buen testimonio de la palabra de Dios. El sufrimiento a punto de la muerte que viven la iglesia de Esmirna y de todos los tiempos, ¿sí? Hasta el día de hoy, necesita este mensaje de aliento. Y aquí yo quisiera hacerte dos preguntas. ¿Cuál ha sido el riesgo o el daño que tú has vivido por tu fe en Cristo? Y segundo, ¿qué te dicen las palabras de Jesús respecto de que Él estuvo muerto y vive? Como te expliqué, el Apocalipsis es cíclico. Y si Jesús le está hablando a una iglesia que sufrió al punto de la muerte por su fe, que sufrió por todos lados y le está dando ánimo, sé fiel hasta la muerte. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Si le está diciendo, y el Apocalipsis es cíclico, es decir, esto se repite una y otra vez y lo vemos el día de hoy, la pregunta no es si se va a volver a cumplir en el futuro, es decir, si la iglesia de manera fuerte, de manera masiva, a nivel ya no tanto de una ciudad, sino a nivel mundial, va a volver a sufrir. Esto no es si va a suceder, la pregunta es cuándo. Te comenté que el día de hoy se conmemora en el día 9 de Ab varias cosas, pero hay dos cosas principales que se conmemoran el día de hoy y muy fuertemente en Israel. En Israel el día de hoy se ayuna. ¿Por qué? Porque un día como hoy, de hace muchos, pero muchos siglos, fue destruido el primero de los templos, sí, el que construyera Salomón allí en Jerusalén. ¿Y quién lo destruyó? Los babilonios. Pero siglos después, en el mismo día, en el 9 de Ab, fue destruido también, pero no el primer templo, obvio, sino ahora el segundo templo, el que construyó Zorobabel y el que conociera nuestro bendito Señor Jesús, Jesús de Nazaret. Es asombroso que en la misma fecha hayan ocurrido estas dos tragedias y no son las únicas. En el 9 de Ab fue sofocada también la rebelión de Bar Kokhba en el año 133 más o menos. Pero también en el siglo XIII fueron los judíos en el 9 de Ab expulsados de Inglaterra. Y en un año que aquí en América tenemos muy presente, 1492, el 9 de Ab del año de 1492 de la era cristiana, fueron expulsados después de más de 5 siglos los judíos de vivir en España, sí, de ciudades como Córdoba, como Toledo, como Sevilla, de todas esas ciudades fueron expulsados y obviamente fue como fueron viniendo a este continente americano. Jesús le habla a esa iglesia que sufre, a esos creyentes en el Señor que sufren por la fe en Él. Y les habla de las obras, de la tribulación, pero también les habla de su pobreza. Y fíjate respecto a las obras. Las obras, dice aquí Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y ahí mismo también en Tito 3, pero versículo 14, el apóstol Pablo nos enseña esto. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí el apóstol Pablo nos dice que las buenas obras es ese dar buen fruto. Cuando a ti te dicen, tú has dado fruto en el Señor, ¿a qué se refiere eso? Como si fuéramos árboles. ¿Te acuerdas la clase pasada del Salmo 1? Como si fuéramos árboles. El dar fruto en el lenguaje bíblico, es realizar las buenas obras. Ahora, en Romanos, fíjate, sigue la importancia de las buenas obras. En Romanos 2:6 dice, el cual, está hablando de Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, las obras cobran importancia. Es importante que nosotros tengamos la fe.
esa fe que salva, esa fe salvadora en el Señor Jesús. Pero es también muy importante que nosotros tengamos esas obras, esas buenas obras. ¿Por qué? Porque en base a esas seremos juzgados. Fíjate lo que dice aquí Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú pensabas que dar fruto, es decir, hacer las buenas obras, y esto se refiere a obedecer los mandamientos del Señor, pues qué mejores obras que esas. Si tú pensabas que no era importante, quiero decirte, es muy importante. Aquí no se trata de salvación, sino se trata de que tu vida, la mía, será juzgada en base a nuestra obediencia, en base a dar fruto de buenas obras en la palabra del Señor. Si tú quieres más referencias, tú puedes consultar allí en Jeremías capítulo 32, 19 y también en Apocalipsis 20, 12 al 13. Así que la expresión de dar fruto y buenas obras es similar en la palabra del Señor. Pero referente a eso es en cuanto a las obras, pero también Jesús les habla en cuanto a su tribulación. La tribulación es una aflicción, una estrechez, una escasez que se vive. Y esta palabra, klipsis, del griego, tribulación, lo está diciendo tanto de manera literal, o sea, una estrechez física en nuestra vida, ¿sí? Una presión, ¿sí? Una angustia, pero también en sentido figurado, también en nuestras emociones, también en el entorno en el que vivimos. Sin embargo, la palabra klipsis significa una presión sobre varias cosas sueltas. Esto me llama la atención porque la presión que viven los creyentes no es para destrucción, sino que para que varias cosas sueltas agarren una fuerza, una firmeza. ¿Nunca te has sentido a veces así como que disperso en tus pensamientos o sin rumbo en la vida? Las presiones a las cuales eres sometido y en las cuales Dios permite que estés son muchas veces para que tú agarres fuerza en tu vida. Las tribulaciones no son para destrucción. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Ahí está klipsis. ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nosotros todos sabemos que la respuesta es no. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni siquiera las tribulaciones. Así que ve las tribulaciones con buena cara, ¿sale? Y date cuenta que el Señor está trabajando en ti. Y en cuanto a la pobreza, fíjate lo que dice Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La gente que vive como en un estado de Esmirna, que esto puede ser aquí, ahora, en cualquier lugar, sí, la gente que vive por su fe este tipo de tribulaciones, que se está esforzando por obedecer la palabra de Dios, pero que a cambio de eso ha visto disminuida su economía. Sí, efectivamente, hay gente que ve disminuida su economía el día de hoy. En el sureste mexicano hay muchísima gente que ha vivido esto por décadas. De hecho, uno de los familiares de mi esposa no solamente vivió una limitación en su economía o en su aceptación social, en la aceptación social de su familia, sino inclusive lo pagó inclusive con su propia vida, como lo estaba viviendo la gente de allá de aquel tiempo. Como te dije, esto no es una cosa del pasado, esto también no es una cosa del presente limitada a algunas regiones. Esto es algo que se está viviendo y se vivirá cada vez más fuerte en nuestros tiempos. Pero hay una expresión que llama mucho la atención, esta de ser judíos y no lo son. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Ese barco que era de velas, dice no es de velas, es de mentiras. Bueno, la expresión judío, ¿qué significa hoy ser judío? Bueno, la expresión del ser un judío el día de hoy tiene que ver con muchísimas cosas. Para unos, judío tiene que ver con su nacionalidad. Para otros eso no significa nada. Al contrario, para unos judío tiene que ver con su raza, su linaje, su descendencia. Para otros, no, eso no tiene que ver con ser judío. Para otros, ser judío tiene que ver con su religión.
Para otros tiene que ver con combinación de estas tres, donde hay dos o tres, en fin. Así que el día de hoy tú puedes encontrar judíos mexicanos, judíos norteamericanos, venezolanos, chinos, japoneses. Puedes encontrar judíos de diferentes nacionalidades, pero también los puedes encontrar de diferentes razas. Los puedes encontrar blanquitos, negritos, amarillos, pretitos, morenos, rojos, de todas las razas, de todos los linajes. Pero también los puedes encontrar gente que cree, judíos creyentes, observantes, judíos ortodoxos, judíos totalmente ateos, judíos inclusive antidios, los puedes encontrar. Entonces, ¿a cuál de todas esas combinaciones, multicombinaciones del día de hoy, se refiere Apocalipsis 2:9? Los judíos que dicen serlo y no lo son. Mira, para poder saber eso, pues hay que preguntarle a los apóstoles, porque ellos son los que están escribiendo, a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué es ser judío en tiempos del apóstol Juan, cuando él escribe el Apocalipsis? El apóstol Pablo nos enseña un poco más acerca de ello. Lo que sí te quiero decir es que la iglesia, la primitiva, la que le tocó al apóstol Pablo, la que le tocó al apóstol Juan, la que le tocó al apóstol Pedro, a todos ellos, la iglesia, la que tú y yo llamamos primitiva, es una iglesia que se desarrolla dentro de los judíos. Fue predicada por judíos y solamente para judíos, al menos durante muchos años al principio. ¿Sí? Muchos años al principio. Ellos no se vieron fuera de los judíos. De hecho, la Biblia registra que se le llamaba, que era un sector de los judíos, y se le llamaba la secta de los del camino. Hay 6 referencias a ella. Observa una de estas. Hechos capítulo 9, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y ahí lo dice con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Otras referencias están en Hechos 19:9, Hechos 19:23, Hechos 22:4, Hechos 24:14 y Hechos 24:22. Hay 6 referencias completas de que a los creyentes en Yeshua, a los creyentes en Jesús de Nazaret, se les llamaba los del camino. Pero todo esto al interior del judaísmo, ¿sí? Pero también se les llamaba los nazarenos. Fíjate lo que dice Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, están hablando de Pablo, y promotor de sediciones entre los judíos, ¿viste? Entre los judíos por todo el mundo. Dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así que la iglesia primitiva no se nombró de ninguna otra manera. Sí, a lo mejor tú estás pensando, pues que no les decían cristianos. No les decían cristianos. No, para nada. Eso de la iglesia cristiana fue un término bastante, muchos años después. Y además no fueron ellos los que se autonombraron así, sino fueron los gentiles. Y fue por ponerles un apodo, no tanto como para identificarse ellos. Ellos se llamaban los del camino, los nazarenos, pero se consideraban judíos porque lo son. Juan fue judío, nació judío, vivió judío y murió judío. Igual que Pablo, igual que Pedro, igual que Jesús. Todos ellos fueron judíos. Así que ellos decían, bueno, ¿y quién es un judío verdadero? Es muy interesante esto, porque de eso depende que entendamos ahí Apocalipsis 2:9. Pablo nos enseña esto. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 17 al 18. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Le está hablando a los judíos, dice. ¿Y quiénes son esos? Fíjate lo que dice. Y te apoyas en la ley, es decir, en la Torah. Es decir, te apoyas en la Torah. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Para el apóstol Pablo, todo este conjunto de cosas es lo que representa ser un judío. Pablo es un judío de la diáspora. Pablo no nació en el territorio de Israel. Pablo nació en lo que hoy es Turquía, en Tarso, ¿sale? Entonces, Pablo no se identifica por judío como su nacionalidad. Es cierto, él tiene el linaje benjamita, él sigue el linaje, es cierto, pero tampoco se amarra a ser judío por su linaje. Él dice, ser judío es el que confía en Dios, el que estudia, aprueba la palabra del Señor, es decir, vive conforme a la ley, conforme a la Torah.
conoce la voluntad de Dios, es instruido por ella y aprueba, obviamente, de entre la Torá y lo que el mundo diga, pues aprueba lo mejor, lo que la Torá dice. Para Pablo, el ser judío no es una cuestión ni de nacionalidad, ni de religión, ni de familiaridad. Para Pablo, el ser judío es una convicción interna de corazón. ¿Por qué tenía Pablo esta idea? Bueno, lo que pasa es que judío viene de Judá. Obviamente los judíos son de la tribu de Judá, ¿verdad? Y Judá viene de Yadá, y Yadá significa instrucción. Podemos decir que los judíos son los instruidos. Sí, quítate esas ideas que nacionalidad, religión, linaje. No. Para Pablo los judíos son aquellos que son instruidos. Yadá, instrucción. ¿Y en qué instrucción? Yadá, de la palabra de Yadá procede la palabra Torá, que es una de las formas hebreas de llamarle a la palabra de Dios, instruidos en la palabra de Dios. Es clarísimo, para Pablo, un judío es aquel que es instruido en la palabra de Dios. Ahora, Yadá o Judá también significa alabanza, y es que cada vez que tú y yo obedecemos en buenas obras, en dar fruto de la palabra de Dios, en obedecer los mandamientos del Señor, es allí la mejor de las alabanzas que tú y yo podamos darle al Señor. Y Pablo lo está diciendo así, de esa manera. Mira cómo dice, te invito a que leas todo el capítulo 2 del libro de Romanos, pero vamos a leer estos versículos ya casi al final. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Observaste? Como Pablo tiene los conceptos de alabanza, instrucción, convicción interna, todos estos encierran en el término de judío. Mira, hay mucha gente, hay muchos varones, ¿verdad?, que pueden llegar a tener una sortija en su mano izquierda, ¿verdad? Y eso significará que están casados. Y eso les recordará a ellos que deben de ser fieles. Sí, como el mensaje a Esmirna, fieles hasta la muerte. Claro que sí. Pero ¿el anillo hace que el hombre sea fiel? ¿O es un recordatorio externo de que el hombre debe de ser fiel? ¿De qué se trata? ¿De portar un anillo? ¿O de tener convicciones firmes y fuertes? Hay entre los judíos y también entre los cristianos personas que tienen estas convicciones de serle fiel a Dios hasta la muerte y ser fiel en sus matrimonios también hasta la muerte. Pero la señal hará que estos hombres lo hagan. Es exactamente lo mismo. Puedes encontrar alguna persona que profesándose ser fiel a su esposa y teniendo un anillo, sea infiel en lo interno, sea infiel en lo que es verdadero y auténtico. El equiparable aquí en Occidente es cuando la gente dice, ¿verdaderamente esta persona es cristiana? Estamos entendiendo a qué se refiere los que dicen ser judíos y no lo son. Aquí lo importante, Pablo nos dice, es nuestras convicciones. El mensaje a Esmirna es un mensaje a una iglesia que se esfuerza por obedecer la palabra de Dios, a pesar de que sea segregado, a pesar de que sea rechazado, y no solamente por el mundo, sino también por aquellos que, muy religiosos, se dicen ser creyentes, pero no lo son. Y esta persecución viene de los de afuera, como te digo, pero también viene de los de adentro. Gente que, viviendo su fe en el Mesías, son desprestigiados, son separados, son segregados. Y entonces a estas personas se les dice, sé fiel hasta la muerte. No es una casualidad que el día de hoy, 9 de Av, este mensaje esté siendo grabado y que nosotros podamos aprender que las tribulaciones, las tribulaciones que nosotros vivimos no son para destrucción, sino son para ejercitar nuestra paciencia. El mensaje para ti es: sé fiel hasta la muerte y el Señor Yeshua te dará la corona de la vida. No sufrirás la segunda muerte. Mis amados, que el Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos en la siguiente. Te invito a que compartas, te suscribas y le des clic.
Shalom, shalom.